37 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos aquí en la redacción por Infopico Radio, ya está en los estudios de la radio la secretaria de Desarrollo Social del municipio local, Gabriela Echegaray. Nosotros le decimos Gaby, pero es Gabriela Echegaray, ¿no? ¿Gabriela cuánto? Anaí. Gabriela Anaí Echegaray. ¿Qué nombre es esto, no? Anaí, yo estaba con Norma, por ejemplo. No, mi mamá era Norma. Muy pocos, sí. Ya, ¿no? Esther, Sí. se usan Esther era la abuela de mi marido, sí. Mira, todos nombres de la familia. Todos nombres de la familia, sí. Pero son nombres que habitualmente no, ahora ya es otro tipo. ¿Todo bien, Gaby? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queríamos comenzar a hacer una ronda con los secretarios del municipio para evaluar un poco lo que ha sido el año. Hoy hace un año que asumiste en tu cargo. Hoy hace un año que asumimos este gran desafío con un equipo de 5 directoras y 267 trabajadores en la Secretaría de Desarrollo Social, la mayoría mujeres. Trabajadoras sería el género que más predomina en la Secretaría, sí. Y con una diversidad de temas Importante, ¿no? Sí. ¿Y qué evaluación haces en lo personal, digo, de esto? ¿Cuánto has aprendido? ¿No? Porque una cosa es estar de afuera y otra cosa es cuando te sentás en el sillón. Sí, tomar responsabilidades, tomar algunas decisiones que yo trabajé muchos años de mi vida en coordinación y en cooperación o acompañando a dirigentes de rango superior. Sí. Fue Fernanda mucho tiempo, y la verdad es que estar tomando decisiones sola implica también asumirme de otra manera y contarle a los demás cuál era mi perspectiva de lo social. Yo sabía que mi impronta era distinta porque soy distinta y obviamente ni mejor ni peor, siempre digo distinto a lo que uno quiere y puede proponer. Uh-huh. Me gustan mucho los cambios de estructuras, de lo que está dado, me parece que siempre hay que revisarlo. Hay una sociedad que vivió un cambio tremendo después de la pandemia y durante la pandemia, y eso nos invitó a ver una sociedad muy distinta y en lo social transformada muchísimo, porque la gente cuando nosotros hablamos en política de restitución de derechos, sí, se ha ido trabajando mucho, hay cosas que se han naturalizado mucho y la vara se va corriendo, ¿no? Cuando hablamos de política alimentaria, cuando hablamos de políticas habitacionales. Uh-huh. Entonces es redeterminar objetivos en una secretaría que tiene una diversidad de temas, que tiene un personal que se formó capaz en otro momento histórico, claro, y que hoy tiene que mirar a otra sociedad, uh-huh, que necesita otras respuestas, y como nos pide Fernanda siempre, mucha innovación. Uh-huh. Eso es algo que yo me traje de trabajar con ella todos los días, así que intenté ponerle eso a la secretaría. Gaby, cuando tenés que tomar alguna decisión, ¿lo haces en forma, consultás con alguien o, sí, o lo haces más personal? A ver, hay de todo. Yo intento que no es mi estilo, esta es mi decisión porque yo lo pienso y nada, sí, más. La verdad es que mis formadores me han enseñado que siempre uno tiene que poder persuadir al resto, explicar sus causas, sus motivos, uh-huh, y llegar a una única conclusión. A veces me toca ceder a mí, a veces le toca ceder al resto. Por supuesto, ejerciendo un lugar de responsabilidades distintas, porque cuando hay que dar una respuesta y hay una persona a la cual nombrar que hizo o no hizo, soy yo. Uh-huh. No puedo delegar en otro las responsabilidades de lo que yo no vi, no atendí, sí, o no mandé a hacer. La verdad es que intento que sea un equipo de trabajo, que todos podamos aportar diferentes visiones. Lo social hoy tiene mucha mirada técnica, hay 3 direcciones que son más del perfil técnico y hay una que está en la cuestión de planificación y estadística y datos de la Secretaría, y hay una quinta que es lo territorial, y en lo territorial con un montón de cosas sabidas y a favor, que es ese timing que tiene el trabajador del barrio, de que sabe específicamente nombre, situación, lugar, uh-huh, y que es lo que a mí me identifica mucho. ¿Qué es lo que hablas de varias aristas en realidad, uh-huh, que tiene tu secretaría? Cuando hablas de estadísticas, ¿no? Cuando lees datos, uh-huh, ¿qué es lo que más te llama la atención? En este momento. ¿Y dónde se hace hincapié la secretaría en este aspecto, no? Lo que más me interpela como secretaria de Desarrollo es, sí, el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y todo lo que sea el seguimiento de situaciones de vulneración de derechos de niños. Ajá. Hoy, porque los números son alarmantes, a mi criterio, porque obviamente porque se visualizó. Fernanda, cuando era diputada,
adapta la ley nacional y crea la ley provincial del sistema de protección de derechos, y en ese momento se da lugar a la creación de las unidades regionales y las unidades locales. ¿Qué hacen estos equipos? Velar por la seguridad y la integralidad de los niños, ¿no? Correcto. Y ahí tenemos diferentes emergentes, desde el ausentismo escolar como una de las emergencias, o obviamente situaciones de violencia, situaciones y más extremas también. Y lo que yo sentí este año es que la crisis, a mi criterio, tiene un indicador, tiene una correlación con esa cantidad de situaciones. Recién me decía la directora, estamos teniendo 10 situaciones que ingresan casi diariamente. Por día. Es mucho. Y estas situaciones para una comunidad como General Pico. Ausentismo de digo, eso como el menor de las escalas, ¿no? Y de ahí para adelante. Sí, a favor, veo un gran equipo, mucha inversión. Fernanda en la gestión anterior y Daniela tomaron la decisión de, la jerarquización de ese equipo, con ingresarlos en contrato con aporte, y es un equipo que tiene muchísima demanda. De hecho, tenemos 415 situaciones activas trabajando hoy en día. Trabajándose hoy en día en la unidad local. Es mucho para una comunidad que no creo que sea distinto a otras comunidades los números. Sí entiendo que cuando la crisis económica o la crisis social o la crisis de valores o la crisis de vínculos llega a una familia, los niños lamentablemente pueden llegar a ser los más desprotegidos. Por eso el Estado tiene que estar ahí. Festejo que haya un gran equipo, que haya una red de trabajo que se vincula con la justicia, con el sistema educativo, trabajamos todos los días, con el sistema de salud, pero no deja de ser un trabajo en el que tenemos que observar qué está pasando con nuestros niños, y por qué, obviamente, que son niños distintos, así como dije que había una sociedad distinta, son niños distintos que por suerte lo pueden decir, y que hay un ojo ahí arriba para visualizar lo que esté pasando. Sí, pero ha cambiado mucho también esto, ¿no? Sí, a los niños hay que darle voz y hay que poder escuchar las expresiones de los niños. Hoy es muy diferente la situación a lo que era antes, por eso cuando me habla de 415 causas que se están trabajando o acciones que se están realizando y casi 10 denuncias, por así decirlo, ¿no? O presentaciones por día, es un número realmente muy pero muy importante, que también habla del trabajo que se hace en el ámbito educativo, ¿no? Sí, totalmente. La red, el sistema de protección de derechos, creo que ahí desemboca absolutamente todo. El sistema de protección de derechos lo que plantea es eso: cuáles son las alertas tempranas que tenemos de situaciones que ameritan el trabajo de una institución de protección. En este caso, obviamente que hay protocolos internos de educación, protocolos internos de salud, y todo eso se trabajan en función con la unidad local para el abordaje si es necesario, ¿no? Así que eso es una tarea que a mí me ha llevado a pensar qué es lo que nos está pasando como comunidad, como sociedad, porque por más inversión que haga el Estado, estas lógicas de cuánto más hay que invertir y si no tendríamos que hablar de vínculos más sanos, y si no tendríamos que pensar otras cuestiones, ¿no? Como familias. Totalmente. Entonces eso es algo que me ha llegado en este año. Gaby, ¿y qué otro punto de tu secretaría por ahí también te preocupa? En la escala me dijiste, esta es la primera. Sí, esta es la primera. Vamos recorriendo, ¿qué te parece? La cuestión habitacional. Pico está muy atravesado por la crisis habitacional, de las situaciones que atendemos. ¿Cuánta gente de Pico está anotada para...? Más de 4.000 en el padrón. En el padrón, del IPAP estamos hablando. Del IPAP, sí. Es un número preocupante, porque vos pensás que se están construyendo, no tengo el número exacto de las viviendas que se están construyendo, pero no son menos de 500, me parece. Sí, menos de 500, y hay 300 prometidas para el año que viene. Claro, y obviamente que hay un gobierno provincial que sigue decidiendo que esa es la prioridad, obviamente porque Fernanda también lo plantea como un emergente que ve en nuestra comunidad. Me parece que esa es una cuestión grave, que lo habitacional ha generado que muchos núcleos familiares se vuelvan a unir, digo, la familia que volvió a vivir a la casa de los padres, hermanos que viven juntos, personas solas que se han ido a alquilar y han dejado la casa a sus hijos, mucho, también vemos eso, porque las personas, por ahí las familias más grandes, que tenés niños chicos, que tenés que pagar otras cosas,
se hace muy difícil pagar un alquiler. Entonces, yo creo que eso es parte de esta crisis que vemos en estos emergentes puntuales. Está bien. Y son los requerimientos que llegan a la Secretaría. ¿Y el tema del trabajo? El tema del trabajo no quedó en la Secretaría porque lo tiene el monitoreo del trabajo y de desempleo lo tiene ahora la Secretaría de Producción. Ah, bien. Pero sí, ¿qué indicadores te puedo decir que va a la Secretaría? Mamás con niños a cargo que no pueden culminar su trayecto de formación y no pueden formalizar un trabajo. Y estamos en esta economía informal cíclica, ¿no? Esto de que todo el tiempo estoy tapando las situaciones económicas y no puedo desarrollarme en una tarea. Sobre todo con las mujeres que tenemos niños a cargo y que tenemos esta triple jornada que bueno, muy bien explicada por otros, esto de decir, bueno, hay que trabajar en la casa, hay que trabajar afuera y además hay que formarse. Entonces, bueno, todas estas exigencias que hay sobre el cuerpo de las mujeres es un agotamiento grande. Me imagino. Gaby, en los informes que presentaron a fin de año o en el presupuesto, el municipio entrega casi 2.500 devoluciones de comida mensual. Mensual, sí. Sí, ese es el número que se sostuvo. ¿Se sigue manteniendo? Sí, en realidad lo que nosotros hicimos en el mes de enero fue una revisión general de la complementariedad con tarjeta social pampeana. Uh-huh. En el mes de diciembre el gobierno provincial crea el programa RAFE, claro, que es el refuerzo alimentario focalizado extraordinario, y determina que las personas que cobraban el PCA, que es el programa tradicional de tarjeta alimentaria, además cobren el día 20 una liquidación complementaria que lo que hace es acompañar los ingresos de las familias para que puedan llegar a la línea de canasta básica. Uh-huh. Entonces, en función de la constitución familiar, hay familias que hoy están liquidando en sus tarjetas una determinada cantidad de dinero que les está ayudando a llegar un poquito más holgados, no sé la palabra, pero si llegar, ya con eso alcanza, a cubrir los alimentos. Como esa política nutricional alimentaria viene dada por provincia, lo que nosotros hicimos fue a las personas que cobraban una determinada cantidad de dinero, se les compensó con la tarjeta y no reciben más el módulo. Uh-huh. Y si nos estamos focalizando en otras personas que por sus ingresos declarados no pueden recibir tarjeta, y reciben el módulo de alimentos durante los 12 meses y bueno, y ahora se van a entregar los módulos de Navidad. Está bien. Gaby, ¿qué pasa con el edificio de la Secretaría de Desarrollo Social? Es un proyecto pendiente, sí. Es un proyecto que sigue estando en agenda. Obviamente que al cerrarse las puertas del gobierno nacional, y esto es algo Vox Populi, es mucho más difícil porque ustedes la vieron a Fernanda levantar y construir ladrillos en Pico y bueno, nada, desde todo lo que pasó en Pico durante los 4 años anteriores, y son obras que necesitan acompañamiento económico del gobierno nacional en principio, porque era ahí donde la íbamos a ir a gestionar, y bueno, la verdad es que hoy es en agenda. Ojalá que antes de que nos podamos ir de la gestión sea algo concretado. Uh-huh. La verdad es que Fer lo que plantea es que la prioridad es la atención a la persona, uh-huh, y en función de eso, por ahí se priorizan las inversiones. La política del gobierno nacional obviamente que va casi es oposición a lo que es la política del gobierno de la provincia de La Pampa. Ahora digo, los índices que vos tomaste en el primer día y los índices que tenés actualmente después de un año de gestión, ¿han subido, han crecido, se han mantenido o han bajado en cuanto a lo laboral, en cuanto al apoyo social, en cuanto al reclamo de las familias? No, han crecido, sí. Nosotros notamos diferentes familias, la estructura clásica de acompañamiento social, eso se sostiene y se suman algunas familias, sí, que no pueden llegar con los ingresos que tienen a cubrir, por ejemplo, el alquiler. Hoy un alquiler estamos hablando de una casa más de 400.000 pesos. Sí. Sumale a eso alimentos, sumale a esos servicios. Por más matemática que hagas y por más que te cuides, es muy difícil llegar. Por eso ahí entran a jugar algunas políticas que compensan y acompañan, por ejemplo las alimentarias, por ejemplo las nacionales, de ahí tenemos Aguache y Alimentar, las provinciales de alimentaria y las locales. Lo que hacemos es una evaluación integral y vemos esa situación. Ayer, justamente antes de ayer, hablaba de la cuestión de las personas mayores, y también una jubilación que está en 200 y pico mil pesos, 300, uh-huh, no es
ni siquiera digno de que podamos empezar a hablar, ¿no? Y esta cosa de Totalmente. Al pan y al vino, esto Totalmente. Es real. No hay nada que inventar, no hay que ser... entonces ahí acompañamos con alimentos. Además de este nuevo reclamo que se ha presentado por el tema de los alquileres, ¿también se ha presentado el tema de los remedios en los adultos mayores? Mira, yo estuve, justamente este jueves viene el director de PAMI a cerrar la colonia de personas mayores que se cierra en Pico, que se estuvo haciendo en todo este tiempo. Así que es una pregunta que le voy a hacer, porque me parece que es interesante que podamos hablar de la realidad de los afiliados de Pico. Totalmente. Lo que yo entiendo es que es una traba más para una situación ya de precariedad. Digo, y esta es muy personal mi opinión, ¿no? Pero la mayoría. Pero digo, ¿cuánto más hay que explicar una situación que, vuelvo a decir, digo, si vos liquidás un sueldo, una jubilación de 300.000 pesos, ¿es necesario que esa persona te tenga que explicar que además necesita los remedios? O sea, si aportó toda su vida, si trabajó toda su vida, si tienes ahora... Digo, ¿dónde está el punto? Es una cuestión... ni siquiera para empezar a hablar. Me parece sumamente cruel que hoy una persona mayor, y todos tenemos personas mayores alrededor, tengan que justificar su situación económica. O sea, ¿y por qué lo deberían hacer también? Totalmente. Gaby, ¿se han visto asentamientos del camino de Metiló a Pico? ¿Hay asentamientos en Pico o en la zona? Esas son las familias que están ahí. ¿Esto es otro tema que te preocupa también? Sí, a ver, en realidad, y esto también te agradezco que me lo preguntes, todo lo que sea situación habitacional, que no sea dentro de una vivienda, digamos, clásica, ni conviviendo con otro, ni... Todo lo que se hace es un trabajo de ofrecimiento y acompañamiento. ¿Cuáles son las barreras? Por eso te dije que el segundo tema es lo habitacional. No es solamente el dinero, esto lo hablábamos recién fuera de aire. Claro. A veces no es solamente el dinero que el municipio pueda decidir acompañar en esa familia. Son todas las otras barreras de acceso, una garantía, el mes de depósito, tener muebles. Digo, entonces hay situaciones puntuales de personas puntuales que han perdido su red de apoyo, su familia, por diferentes circunstancias. Todo es indistinto. Que no pueden volver a sus viviendas, que no tienen vivienda, que perdieron su alquiler, y que cuando nosotros empezamos a intervenir se les ofrece a todas las personas lo mismo, pero no todas pueden acceder a volver a un alquiler, porque no lo pueden sostener por diferentes circunstancias. Entonces, cuando vemos algunas situaciones, digo Metileo, y sé que también hay alguna otra situación acá en las vías, que obviamente no soy ajena, porque no vivo en un tupper, digo, yo entiendo la situación. Lo que hacemos es hacer un seguimiento permanente y ofrecer acompañamiento. Algunas familias pueden llegar a volver a un alquiler y a sostenerlo, obviamente siempre con acompañamiento del Estado, eso no se discute. Sí, está bien. Pero otras no pueden, ¿sí? Por diferentes circunstancias. Sí, lo que hacemos mucho foco es en mujeres y en niños. Los niños en la calle sí son una alarma al instante, se activan otros protocolos, y lo que este año hemos avanzado también es que en algunas circunstancias puntuales habitacionales han ingresado al hogar de mujeres, porque el hogar está previsto para situaciones de violencia, no para situaciones habitacionales. Entonces, en ese mix de trabajo hemos tomado esas decisiones mientras tanto. ¿Cuándo arranca el Provida? Sí, el 6 de enero arranca el Provida. ¿Arranca el Provida? Sí. ¿Ya están abiertas las inscripciones? No, creo que son la semana que viene, ¿no? ¿Arrancan? Bien, como todos los años. Como todos los años, nosotros como Secretaría vamos a hacer una propuesta nutricional distinta. Porque entendíamos que teníamos que dar, de hecho todo el año trabajamos con que las personas que iban a los talleres y a las actividades del municipio, escuelas deportivas, actividades culturales, actividades de la Secretaría de Desarrollo, se les ofreció unas colaciones que al Cumelén, a discapacidad, que sumaban a la actividad. Y esto fue una discusión que tuvimos al principio de la gestión, porque entendíamos que la posibilidad de reabrir comedores estaba latente, y la decisión que tomamos, y que obviamente nos acompañó Fernanda en esta decisión, fue pensarlo al revés,
que la persona no deje de hacer su actividad recreativa, digo, porque encima de que perdemos un montón de cosas, perdemos lo comunitario, perdemos el encuentro, perdemos el desarrollo de la persona, y que en ese momento el municipio lleva y ofrece además una colación que todos los días se entregó sistemáticamente. Entonces, de esa experiencia nos llevamos buenas conclusiones. Y lo que vamos a hacer en enero es a los 1.000 y pico de niños que están previstos que vayan a las colonias, ofrecerles el desayuno y este semi-almuerzo que sería 11:30 aproximadamente. Está bien. Esto va a ser para siempre en turno mañana, ¿no? Siempre se hace en turno mañana. Creo que hay una sola que es de tarde, pero no sé. Se va a continuar con esto del colectivo de línea. Eso ya es de la Secretaría de Gobierno, porque deporte lo tiene la Secretaría de Gobierno. Está bien. Digo, yo tengo la parte de alimentos. Está bien. Bueno, pero digo, también hace al funcionamiento del Provida. No sé si nos deben quedar muchos temas, ¿no? Que quisieras desarrollar. Sí, me parece que, bueno, obviamente, si tuviera que hacer un balance, es agradecer el acompañamiento, el entendimiento en un año muy difícil. ¿Te has rodeado de un buen equipo de gente, Gaby? Sí, un equipo que en parte ya venía de la anterior gestión y parte nueva. Y gente joven que de repente también te interpela con algunos pensamientos, algunas ideas nuevas. Sí, esto es lo bueno, me encanta. ¿no? Y me encanta. Creo que tiene que ser así. Tiene que ser así. Al contrario. Yo lo veo acá muchas veces en la radio, ¿no? Como tengo a Matías, que es mucho más joven que yo. Ale. Piensa total, y Ale también. Piensa totalmente distinto, entonces está bueno. Sí, porque la verdad que... Y más en una función. Sí, obvio. No, es que aparte si yo digo, esto lo aprendí también mucho de Fer, ¿no? De esto de encontrar alternativas, opciones, nuevas asociaciones. Hemos trabajado con el privado, hemos trabajado con donaciones, trabajamos con Banco de Alimentos. Hemos hecho algunas articulaciones de todo tipo que la verdad es que han sumado a la visión de lo social y a poder poner en valor lo social. Esto que hablábamos antes, también fuera de cámara, de los presupuestos y de la mirada que tiene la comunidad de lo social. Es poco tangible a veces. Entonces, porque se ve más lo que... A ver, se ve más la doble vía. Sí, claro. Se ve más lo que se está haciendo en la 266. Sí, que es maravilloso. Totalmente. Y nosotros lo destacamos prácticamente todos los días. Pero no se ve lo otro, ¿no? El contacto diario con esto que vos decís, la realidad, la otra cara de Pico. Sí, la verdad es que, mira, este año cerrábamos CDI, por ejemplo, y yo, hablaba con la directora, 340 niños que van a CDI y perciben un servicio que uno le puede decir gratuito, pero tiene un costo, obviamente, de niños que van y acceden a un jardín maternal, lo que era un viejo jardín maternal, lo llaman Centros de Desarrollo Infantil, con también desayuno, almuerzo, con educadoras que reciben con una planificación pedagógica. Son 340 familias, ¿no? Y tenemos 200 personas mayores que van a Cumelén, y tenemos otra tanta cantidad en la eliminación de barreras, trabajando en la discapacidad. Sí nos proponemos reforzar en el 2025 algunas cuestiones, porque entendemos que Pico está grande, que la discapacidad y las políticas para personas mayores, porque tenemos una comunidad y una población en La Pampa envejecida, tienen que ser más amplias. ¿Y cómo? Con lo recreativo, con lo intelectual, con la estimulación cognitiva, con... En esto van a hacer hincapié en el... Sí, discapacidad y personas mayores son dos áreas que a mí me gustaría trabajar aún más, ampliar el servicio. Está bien. Discapacidad es un área muy linda para poder encontrarnos con las familias que pueden acceder a los servicios que hoy brinda el municipio y otros tantos que no están pudiendo acceder. ¿Qué cantidad de gente, tomando chicos, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, participan de las actividades o de los programas del municipio? ¿Tenés el número general, Gaby? Mirá, Mariela en deporte creo que me había dicho en algún momento, uno debe tener como más de 1.000 y pico, cerca de 1.500 de tener Mariela, porque tiene muchas escuelas deportivas, actividades. Nosotros debemos tener entre CDI, Allenue, Cumelén, de eliminación, estaríamos hablando de unas 800 personas, por lo menos, más los talleres que se dan, los culturales, que esos son muchos y son populares, centro cultural, más los que se dan en los otros dispositivos. Sí, pero Pico tiene un número permanente, y cuando hablamos de naturalizar, a mi criterio hablamos de eso, de que no, del otro lado hay muchísimo trabajo. No es solamente el momento de la inscripción, es todo lo que se planifica, lo que se prepara, todo lo que se califica al personal, porque en esto de que la sociedad es distinta, nos exigen otros trabajadores más calificados, más preparados, digo, desde la colonia, que los chicos se preparan con el tema de
guardavida, hasta bueno, lo que significaría el trabajo con niños. Todo es cada vez mejor calificación y más inversión del Estado en estas áreas puntuales. Está bien. Gaby, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gustazo, un placer. Gracias. Seguramente nos ha quedado algún tema pendiente, ¿no? Pero lo vamos a desarrollar, en la próxima, ya en el 2025. 2025, sí, ahora vamos a cerrar el año. Le mandaste un saludo y agradeciste al equipo de trabajo. Sí, a mi equipo de trabajo, que la verdad es que me han enseñado muchísimo ellas a mí, y me han bancado en todos estos cambios, en todas estas decisiones que hemos tomado este año, y hemos crecido juntas, así que gracias a las trabajadoras y a las directoras. Sí, sabemos que siempre fuiste un poco la mano derecha de Fernanda, digo, ¿te abre las puertas ante cualquier iniciativa o te dice... Fernanda es súper exigente con la gente que más quiere y más conoce. Me imagino. Sí. Súper exigente, pero así debe ser. Y así fue toda mi vida. Me exigieron muchísimo y creo que eso también es lo que me ha dejado crecer y crecer a paso firme, sino no dudar y adquirir algunas habilidades. ¿Va a haber algún cambio en la dirección? No, ninguna. No. ¿Sigue todo igual? Sí, todo igual. Muy bien, gracias. Gracias a vos. Gabriela Echegaray, secretaria de Desarrollo Social del municipio de Pico. Hablamos absolutamente, creo que de todos los temas. Por ahí puede haber quedado alguno pendiente, pero lo vamos a desarrollar en el 2025, seguramente. Vamos a la música. Dale.